Bueno, buenos días a todos y a todas, gracias como siempre, una vez más, y esto ya Ina, no hay problema, ahí veo que dice que no tenemos ni audio ni video, preguntan por el chat, no hay ningún inconveniente. Esto ya es torno rutina, y me parece que es una rutina muy buena, compartir distintas cuestiones de acciones estatutarias y empezar a homogeneizar dentro de lo posible lo que ocurre dentro de la provincia, tratando de establecer o aportar las herramientas normativas como técnicas para que cada secretaría pueda llevar adelante lo mejor posible la gestión territorial y dar respuesta en el marco que corresponde en el marco de la normativa vigente. Eh, Hoy nos une y nos junta, en realidad, la posibilidad de trabajar. Nancy No, porque no es sé, re cortado. gracias por estar, por estar presente. Hoy nos junta la posibilidad de trabajar una de las acciones estatutarias muy importante, que es tanto las permutas como las reubicaciones, tanto transitorias como definitivas. La idea siempre es apuntar a que cada una de las secretarías de asuntos docentes tenga herramientas técnicas y el cuadro normativo correspondiente para trabajar en cada una de las acciones estatutarias. Eh, Esto se ha hecho, por suerte, se ha hecho habitué, que todos los miércoles nos encontremos para trabajar distintas acciones. Próximamente, como ya les dije, nos vamos a encontrar para trabajar titularizaciones interinas y destinos definitivos, que es una de las acciones que ahora la Secretaría tiene que llevar adelante en los próximos días. Y ponernos a disposición para lo que necesiten, como siempre decimos, porque cada uno de estos encuentros lo que nos permite a nosotros es obtener información de cuáles son las problemáticas que hay en territorio y poder avanzar en normativas que acompañen el desarrollo de cada una de las gestiones. Les adelanto que acabamos de cerrar hace un ratito el informe gráfico de la DISPO que actualiza Acto Público Digital. Próximamente, cuando esté firmada la DISPO, se la vamos a presentar primero a todos y a todos ustedes para que hagan una lectura, un análisis, para que podamos también zanjar cualquier duda o dificultad que asista. Hoy nos acompaña Nancy Manganiello, que ustedes la conocen, que es asesora de la Dirección de Gestión de Asuntos Docentes hace muchos años, y preparó justamente una presentación en torno a las acciones que acabo de mencionar: permuta, ubicaciones transitorias y definitivas. Como siempre, la dinámica es que Nancy haga una exposición, tiene una presentación armada, que todo este material también, recuerden que todo el material se pone en el aula virtual de la Dirección de Gestión, es decir, todo lo que ocurre, tanto el link de acceso al video, porque esto se graba, como el material que se utiliza o que se expone, se encuentra en el aula virtual de la dirección. Es un sitio que está pensado justamente para compartir ideas y para homogeneizar el trabajo en cada una de las partes de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Así que no le quito mucho más tiempo, les doy la bienvenida y le paso la palabra a Nancy. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, como bien nos adelantó Martín, hoy vamos a hablar un poquito de permutas, de reincorporación y de reubicaciones, todas acciones de docentes titulares. Primeramente vamos a hablar de permuta. Lo que deberíamos tener en cuenta siempre, que es lo que a nosotros nos atañe, es qué responsabilidad tiene la SAD en cuanto a cada una de estas acciones. ¿Qué lleva a cabo la SAD? ¿En qué estamos involucrados tanto en permutas, en reincorporaciones, como en reubicaciones? Empezando con permutas, para saber para ponernos en autos, qué es una permuta. Decimos que es un cambio de destino de común acuerdo entre dos o más docentes, titulares, siempre estamos hablando, en cargo de igual jerarquía e idéntica carga horaria dentro de cada inciso escalafonal. ¿Sí? Siempre tiene que ser idéntica carga, tanto en módulos, igual cantidad, horas cátedras y cargos. ¿Sí? Siempre dentro de docentes titulares. Bueno, como ya dijimos,
siempre nos vamos a preguntar ¿qué hace la SAD ante una permuta? ¿Sí? Dijimos que deben ser 2 o más docentes titulares. Bueno, deben solicitar a la Secretaría de Asuntos Docentes su intervención. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la Secretaría de Asuntos Docentes deba elevar a quien corresponde para que se otorgue o no dicha permuta. ¿Qué es lo que debe hacer? Tanto los permutantes deben elevar una nota de solicitud, ¿sí? A la Secretaría, también adjuntando su acta de destino, el acta de toma de posesión de destino, de su cargo u horas que quieran permutar titulares, o si tienen resolución de la misma, elevan la resolución. ¿Qué hace la Secretaría? La Secretaría, dentro de los 2 días, como hacen todas estas acciones, tiene 2 días para elevar dicha solicitud. ¿A dónde eleva esa solicitud? La va a elevar a la dirección de personal. ¿Para qué va a elevar esa solicitud a la dirección de personal? Para que haga un informe de situación de revista, porque dijimos bien que es una permuta entre docentes titulares de igual carga horaria, igual jerarquía, ¿sí? Entonces, una vez que la dirección de personal emite el criterio en cuanto a la situación de revista, ¿a dónde pasan? Es la dirección de tribunales de clasificación quien va a dictaminar el acto administrativo de otorgamiento de esa permuta. Una vez que se otorga esa permuta, bueno, ¿quién es la que notifica? ¿Sí? ¿Quién notifica ese otorgamiento o no de la permuta entre los docentes permutantes? Bueno, quien notifica es la Secretaría de Asuntos Docentes. ¿Sí? La Secretaría de Asuntos Docentes es la que va a notificar. ¿A quién va a notificar la Secretaría de Asuntos Docentes? A los servicios educativos y a los interesados. ¿Sí? Y a los interesados, o sea, a los permutantes y a los servicios educativos de dichos docentes que hacen la permuta. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta también para la permuta? Debemos decir que esta se puede realizar en cualquier momento, ¿sí? Excepto en los 2 últimos meses del año, o sea, noviembre y diciembre, no. Pero sí en cualquier momento del año, siempre y cuando tengan las condiciones que exige para realizar la permuta, ¿sí? Para que la permuta sea otorgada. Entonces, ¿qué requisitos tenemos que tener en cuenta para que le otorguen la permuta a los docentes titulares? Bueno, básicamente no deben hallarse, como dice el artículo 96, suspendido por ninguna sanción disciplinaria, ningún proceso judicial lo tengan calzado. ¿Qué podemos decir de las permutas? Bueno, las permutas es como todo, tiene un carácter provisional y un carácter definitivo. El carácter provisional lo determina cuando la permuta es efectivizada, ¿sí? Es dentro de un mes. Y el carácter definitivo lo hace cuando confirma su situación de revista, cuando, o sea, de los nuevos destinos, el permutante está con la situación de revista activa, ¿sí? Después de ese lapso del primer mes de carácter provisional, posteriormente se le otorga el carácter definitivo, ¿sí? Donde los permutantes tienen esa situación de revista activa. Bueno, la SAD cuando notifica a los permutantes, ellos tienen 15 días hábiles para tomar destino definitivo, para tomar el destino de dicha permuta. Si los dos fueron notificados en la misma fecha, corren a partir de esos 15 días. Si uno de los dos se notifica con posterioridad, esos 15 días hábiles van a correr a partir del último notificado. ¿Sí? Y a veces pueden ser suspendidas estas permutas siempre y cuando alguno de los permutantes se encuentre alcanzado por alguna acción debidamente justificada, un problema de salud debidamente justificado, un problema familiar, ahí se puede suspender, ¿sí? Si no tienen a partir de la notificación 15 días hábiles para la toma de posesión, ¿sí? Bueno, teniendo en cuenta que la toma de posesión, o sea, la efectivización de esta permuta, se hace hasta el 30 de septiembre.
¿sí? Hasta el 30, no es que se lo otorgaron en septiembre y puedo hacer toma de posesión en octubre. No, esto es taxativo. Hasta el 30 de septiembre puede hacer la toma de posesión los permutantes en el nuevo destino. Pasado esa fecha, ese mes, va a pasar para el ciclo lectivo siguiente, ¿sí? O sea, es hasta el 30 de septiembre para efectivizar la permuta. A veces, ¿cuándo queda sin efecto una permuta? Bueno, la permuta queda sin efecto cuando pasados los 12 meses de los permutantes, uno de los dos renuncie, uno de los dos se acoja a los beneficios jubilatorios, o también por desistimiento de alguno de los dos dentro del periodo donde la permuta tenga carácter provisional. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta en cuanto a permutas. Entonces, redondeando, son docentes titulares que permutan mismo cargo, mismos módulos, misma cantidad de horas cátedras. ¿Tienen requisitos? Sí, tienen requisitos como los que ya hablamos, ¿sí? No están alcanzados por ninguna acción disciplinaria, ningún proceso judicial. ¿Quién inicia la permuta? La inicia la SAD, con lo que los permutantes solicitan para que se eleve a la dirección de personal para que le den informe de la situación de revista. Una vez que el tribunal entonces otorga las permutas, la SAD va a notificar y ahí comienza todo el ciclo que hablamos recién. ¿Sí? En cuanto a permutas, entonces no habría mayormente dificultades si la permuta es otorgada. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es reincorporación. Bueno, ¿a qué llamamos reincorporación? ¿Cuáles son los requisitos de la reincorporación? También, en este caso, ¿qué función cumple la SAD en cuanto a la reincorporación? ¿Quién otorga? ¿Cómo se hace la toma de posesión de los docentes que quieren ser reincorporados? Bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso. Una reincorporación es un derecho que tiene todo docente a ser reincorporado tanto en cargos como en módulos o en horas cátedras, siempre que reviste como titular y siempre que haya vacantes y reúna las condiciones, ¿sí? Siempre que haya vacantes en el distrito y que reúnan las condiciones para poder solicitar la reincorporación. ¿Cuáles son los requisitos que debe tener el docente para poder solicitar la reincorporación? Bueno, uno de los requisitos es haber revistado como titular en los módulos o los cargos o las horas cátedras de la cual solicita esa reincorporación, ¿sí? Bueno, después se puede solicitar una permuta a otro distrito. Bueno, después contestamos esas cuestiones, ¿sí? Bueno, decíamos de algunos requisitos de la reincorporación. Uno de los requisitos, como ya habíamos dicho, es haber revistado como titular en el cargo o en los módulos de horas cátedras de las cuales él solicita esa reincorporación. Bueno, otro de los requisitos es reunir al momento del cese una antigüedad mínima como titular en la rama en la que solicita su reincorporación de 2 años. 2 años. Y como titular provisional y o suplente de 5 años en la docencia de la provincia de Buenos Aires. Otro de los requisitos es haber tenido una calificación no inferior a 7. La calificación se entiende que es desde que hace su toma de posesión como interino y como definitivo. ¿Sí? Es un promedio de las calificaciones cuando fue titular hasta el cese. ¿Está? Después, otro de los requisitos que tiene para reincorporarse es no hallarse alcanzado por los beneficios jubilatorios, como ya dijimos, en el nivel que solicita la reincorporación. También poseer actitud psicofísica, ¿sí? Para el cargo que va a desempeñar. Bueno, y si el docente que pide la reincorporación está alcanzado por alguna acción disciplinaria, una acción expulsiva, primero debe obtener la rehabilitación para poder ingresar en la docencia a través de la reincorporación. ¿Sí? Bueno, esos serían como los requisitos para pedir la reincorporación.
¿Qué debe adjuntar el docente para solicitar la reincorporación? Bueno, lo que debe presentar es una declaración jurada. En la declaración jurada debe precisar la cantidad de módulos, de cargos y de horas cátedras que desempeñe en todo ámbito, tanto en la gestión pública como en la gestión privada, ¿sí? Y también, o sea, no debe estar excedido en lo que dice el artículo 28 en cuanto a la cantidad de cargos, ni tampoco debe estar alcanzado por el artículo 29 que habla de las incompatibilidades, ¿sí? Bueno, entonces, ya dijimos que uno de los problemas, seguimos con las permutas sin resolución, después contestamos algunas de esas cuestiones. ¿Quiénes no pueden solicitar la reincorporación? Bueno, ya lo dijimos anteriormente, todos aquellos docentes que están alcanzados por que fueron pasibles de alguna sanción expulsiva o de cesantía, esos tienen que primero rehabilitarse, ¿sí? Pedir la rehabilitación y después sí puede pedir la reincorporación. En la reincorporación siempre tenemos, igual que todas estas 3 acciones que vamos diciendo, tienen un carácter provisional y un carácter de destino definitivo. En la reincorporación también, la reincorporación primero tiene un destino provisional hasta que el Tribunal de Clasificación Central le asigne a través del MAD el destino definitivo. Decimos que a través del MAD porque es en estricto orden del artículo 55, que todos ya conocemos, es el artículo que habla del movimiento anual docente, que es donde se otorgan las vacantes de acuerdo a los incisos. Bueno, en la incorporación, el inciso que corresponde es el inciso 55G, es el último inciso del MAD, es donde ellos piden los 10 destinos para poder acceder al destino definitivo. Bueno, ¿dónde se otorga la reincorporación? Podemos preguntar. Bueno, se otorga en el distrito en el que revistaba como titular antes del cese, pero a veces hay docentes que no se encuentran en el distrito por alguna causal o por razones de salud o por razones familiares, debidamente acreditada. Obviamente, se puede solicitar en otro distrito, ¿sí? Siempre y cuando haya vacantes, ¿sí? Siempre y cuando haya vacantes. Bueno, a ver, eso es de acuerdo a los requisitos. Bien, yo les dije que tenemos que tener en cuenta lo que nos atañe a nosotros como Secretaría de Asuntos Docentes, que notifica, que es donde comienza el trámite, eso lo tenemos que tener bien presente. Para la reincorporación, ¿dónde comienza el trámite? El trámite comienza en la Secretaría de Asuntos Docentes, ¿sí? ¿Qué debe elevar el docente? Bueno, el docente debe elevar toda la documentación que ya bien hablamos anteriormente, y dentro de los 2 días, como indica en todos los plazos, debe elevar a la dirección de personal, ¿sí? A la dirección de personal se eleva este trámite de reincorporación. Bueno, ¿quién notifica cuando vuelve ese trámite que se otorga la reincorporación porque tiene todos los elementos y los requerimientos necesarios? Notifica la Secretaría de Asuntos Docentes a los docentes involucrados para este trámite. Bien, eso es con respecto a reincorporación. Los requisitos, como bien dijimos, para poder solicitar la reincorporación, que debe tener un docente titular, y dijimos que uno de los requisitos exigidos para la reincorporación es la rehabilitación. Aquellos docentes que fueron pasibles de alguna sanción deben hacer la rehabilitación para poder reincorporarse, ¿sí? Bueno, para hablar de rehabilitación nos tenemos que remitir al artículo 99, que habla del personal titular que por razones disciplinarias se haya hecho pasible de una sanción expulsiva, podrá solicitar su rehabilitación para poder reincorporarse en la docencia.
siempre que tenemos dos supuestos, de cesantía y de exoneración. Todo aquel personal que por cesantía hayan transcurrido como mínimo 3 años desde la fecha en que se dispuso su cese. Y nos indican que todo personal exonerado debe transcurrir 5 años desde la fecha en que se dispuso esa sanción. Sabemos que el tiempo lo indica las resoluciones respectivas para cada uno de los casos. ¿A dónde se eleva esa solicitud de rehabilitación? Bueno, se puede elevar a la Dirección de Legal y Técnica como se puede elevar a la Dirección de Tribunal de Disciplina. O sea, no explicita demasiado este recorrido. Sí sabemos que si se eleva a la Dirección de Disciplina, es la que interviene previo al dictado administrativo por parte del Director General de Cultura y Educación. ¿Sí? Es el que dictamina en estos casos. Esto con respecto a elevar a la misma dirección de Tribunal de Disciplina para que pueda, en este caso, los docentes provisionales poder ser incluidos en los listados, ¿sí? Acá, en los docentes provisionales y suplentes, aquellos que, como ya dijimos, fueron sancionados, con estas sanciones que prevé el artículo 133, en el apartado 2, muy bien como dice en el inciso 2, son sanciones graves, sanciones de cesantía, sanciones de expulsión, sanciones que implican ceses en sus cargos. Entonces también tiene intervención el Tribunal de Disciplina, en donde es el que analiza los casos y a través de la resolución firmada por el Director General de Cultura y Educación indica cuáles son los pasos a seguir, notifica de esta resolución la Secretaría de Asuntos Docentes para, en estos casos de los docentes provisionales y suplentes, poder ser incluidos en los listados. ¿Sí? Esto con respecto a reincorporación. Entonces, como ya hablamos de los requisitos que hay que tener en cuenta en cuanto a la reincorporación de estos docentes titulares que cesaron por algún motivo en su carrera docente. ¿Sí? Espero que haya sido claro cuáles son los requisitos, que también tiene, como ya dijimos, las dos partes, un carácter provisional y un destino definitivo. Me olvidé de decirles que la toma de posesión de la reincorporación transitoria, una vez que la Secretaría notifica, se tiene que hacer cargo en el nuevo destino el primer día de la asignatura que vaya a dictar, ¿sí? Y con respecto al destino definitivo, que ya dijimos que se da a través del MAD del inciso 55G, lo va a hacer como toda acción al 1 de marzo, como indican el calendario de actividades docentes de estas acciones estatutarias, ¿sí? Al 1 de marzo o al día que toque por lo que indica el calendario, se va a hacer cargo del destino definitivo, distinto al que hace en la parte provisoria, ¿sí? Es el primer día de dictado. Para esto tenemos la resolución 1182, que es el que nos indica la toma de posesión fehaciente, digamos, o sea, de físico en sus funciones primordiales para las cuales fue el dictado de clases. Bueno, por ahí sí tenemos algunas preguntas, lo vemos después. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito de reubicación, también de la misma manera, que es una reubicación, a quienes reubicamos. La normativa, bueno, legal, como pusimos acá en esta placa, ustedes ya la tienen, que es el artículo 21 hasta el 27, que habla de las disponibilidades. Bueno, primero decimos que toda reubicación es un derecho que tiene todo docente titular de ser reubicado siempre que se le cierra un curso o se le suprime el cargo, los módulos o las horas cátedras, ¿sí? Y queda en estado de disponibilidad.
Eso es algo que tiene el docente, que es un derecho a ser reubicado para garantizar la estabilidad en el cargo. Bueno, si bien dijimos que es un derecho y cuando se produce una disponibilidad, es cuando se suprime el cargo o la asignatura o se suprime el número de módulos u horas cátedras que dictan esa asignatura. Bueno, ahora bien, una vez que ya sabemos que ha pasado en algunas de las escuelas, que es por reducción de planta o por cambio de plan de estudio, siempre queda un docente en disponibilidad, vamos a ver qué docente queda en disponibilidad, ¿sí? Siempre decimos que queda en disponibilidad el docente de menor puntaje del cargo o la asignatura en las cuales fue suprimido, ¿sí? O decayó el número de horas cátedras, módulos que dictaban, ¿sí? Y siendo el de menor orden de mérito, a veces puede haber que haya dos en esa situación, y bueno, si hay dos en esa situación, el que queda en disponibilidad decimos que es el de menor puntaje de título. Puede ser que también haya más de un docente que se encuentre en esta situación, entonces si subsiste, decimos que queda disponible el de menor antigüedad en la docencia, ¿sí? El menor antigüedad en la docencia de la provincia de Buenos Aires. Pero a veces en algunos servicios educativos puede haber docentes que han sido de reciente designación como titular. Entonces, como no acreditan asignación de puntaje, son ellos los que quedarían disponibles, ¿sí? Si hubiera docentes de designación reciente como titular. Pero a veces podemos tener más de un docente en esta situación. Bueno, entonces lo que decimos es que también tenemos que tener en cuenta, si tenemos más de un docente de designación reciente, tendremos que ir a ver cuál es el de menor antigüedad en la designación como titular. Pero a veces también nos encontramos que también podemos tener docentes que tengan, que puedan ser, puedan ver más de uno o dos en estas condiciones. Bueno, ¿qué tendremos que tener en cuenta entonces? Como último es el puntaje de ingreso, del listado de ingreso a la docencia, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener una pauta de cómo sería en un servicio educativo quién quedaría disponible. Pero también tenemos que tener en cuenta que esta disponibilidad puede haber alguien que pueda alterar este orden que nosotros recién pautamos, el de menor puntaje y demás, que se llama disponibilidad voluntaria. Puede haber un docente de mayor puntaje que voluntariamente él decide quedar en disponibilidad. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Se acepta, él queda con una disponibilidad voluntaria. También puede haber que haya dos docentes que quieran quedar disponible voluntariamente. Bueno, ahí tenemos que ver que es el docente de mayor puntaje el que quedaría con esa disponibilidad voluntaria. ¿Sí? Bueno, así como... Vamos medio rápido, ¿no? Pero bueno. Así como vemos que quedan disponibles los cargos de base, también puede haber algunas consideraciones con respecto a los servicios educativos que se le asignan categorías, ¿sí? Acá quedarían alcanzados lo que es el personal jerárquico. ¿Qué tenemos en cuenta si algún servicio educativo se le asignara una categoría superior? Bueno, no pasaría nada, ningún docente quedaría en situación de disponibilidad, sino que esa categoría debería ser reajustada, ¿sí? O debería ser reajustada. ¿Por quién? Eso acá debería intervenir el Tribunal de Clasificación con un acto resolutivo correspondiente que deba comunicar a los departamentos de escalafón docentes como para regularizar dicha situación. Acá no habría demasiados problemas porque entonces reajustarían a la categoría del servicio educativo. El problema lo tendríamos cuando se le asigne una categoría inferior, ¿sí? Cuando se le asigne una categoría inferior al servicio educativo, todo el personal permanece en el establecimiento hasta el tratamiento de planta orgánica funcional. ¿Sí? Si en el término del tratamiento de planta orgánica funcional el servicio educativo sigue en la misma categoría inferior, ahí sí se le notifica
personal jerárquico que puede optar, ¿sí? O puede quedarse en el servicio educativo, que tiene una categoría inferior, o puede optar por irse por no querer pertenecer a una categoría inferior. Bueno, acá si opta por no permanecer en ese establecimiento, ahí sí quedaría en disponibilidad. ¿Sí? Eso sería en cuanto a los cargos jerárquicos. Ahora vamos a ver, bueno, ya habíamos hablado cuando se produce una disponibilidad, ya sabíamos qué dijimos, cuando se suprime el cargo, la asignatura, la cantidad de módulos que el docente titular dicta, y sabemos que se produce cuando no hay vacantes en el establecimiento, ¿sí? En el establecimiento debe haber vacantes del mismo código y la misma carga horaria. ¿Por qué decimos esto? Porque el director del establecimiento no puede abrir título de los docentes que quedan disponibles, ¿sí? Siempre puede reubicar en el mismo código y la misma carga horaria, ¿sí? No puede ser que queden docentes disponibles de MTM y él en la escuela tenga vacantes provisionales de MCS, no corresponde a la misma carga horaria. Por lo tanto, no puede reubicar ese docente en ese destino. Y otra de las cosas que por ahí tenemos que tener en cuenta, que si en el servicio educativo existen vacantes, pero le generan incompatibilidad al docente, deja de ser disponible, por más que tenga incompatibilidad con lo que le ofrece el servicio educativo. Para eso habrá otras acciones que van a regularizar esa situación, ¿sí? Como puede ser un servicio provisorio y demás. Pero siempre y cuando haya vacantes del mismo código y de la misma carga horaria en el servicio educativo, deja de ser disponible, ¿sí? Y si esas mismas le generan incompatibilidad, también ahí deja de ser disponible. Tiene que hacer la toma de posesión y regularizar la situación, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver, con todas estas disponibilidades que tenemos, qué hace la Secretaría de Asuntos Docentes. Cómo regulariza la situación cuando ya el servicio educativo no puede regularizar la disponibilidad en cada uno de los servicios. Eleva a los servicios educativos para que a través del equipo directivo notifique al personal que quedó en disponibilidad. Tendrán que notificar a la totalidad de los docentes disponibles y comunicará también que llevará a cabo la designación del destino transitorio de estos docentes. Y también solicitará la documentación pertinente de cada uno de ellos, ¿sí? Porque sabemos que la SAD va a ofrecer las vacantes. Entonces, todos sabemos que hay un set de disponibilidad con sus anexos que se deben cumplimentar en su totalidad, ¿sí? Aclarando la fecha cierta de la disponibilidad, o sea, el motivo, la fecha, el motivo de la disponibilidad, el apellido, el nombre, el DNI, la antigüedad, los títulos, ¿sí? Los títulos. Es sumamente importante que los datos sean correctos, porque todos estos datos se deben elevar para que la SAD pueda clarificar y actuar en consecuencia. Bueno, una vez que la Secretaría saca el comunicado donde o qué es lo que pretende que le informen, cuando llega ese informe a la Secretaría de Asuntos Docentes, va a verificar si corresponde con el artículo 21 los cierres de cursos y los disponibles. Le dijimos que va a haber un cronograma de acto público de reubicaciones, entonces va a elaborar un cronograma de acuerdo a lo que refleja esa planilla a nivel distrital. Sabemos que no podemos ir reubicando a medida que una escuela nos va mandando. Tenemos que esperar que nos informen todos los servicios educativos, así ubicamos a todos los docentes disponibles y no le vulneramos los derechos, ¿sí? También decimos que la SAD debe, a través de una planilla de las que ustedes están acostumbrados a manejarse con los establecimientos educativos, les va a elevar, les va a compartir todas las vacantes existentes para que cada uno de ellos elija
para poder reubicarse transitoriamente. ¿Se debe ubicar transitoriamente como uno quiere? No, no podemos ubicar de a uno. Debemos tener una lista de los docentes disponibles con antelación. ¿Para qué? Para ordenarlos según sus prioridades. Si tenemos docentes que no hemos podido darle la reubicación transitoria de años anteriores, esos son los que van a estar primero para reubicarse, ¿sí? Y de acuerdo a esos de años anteriores, lo tenemos que reubicar teniendo en cuenta su puntaje y teniendo en cuenta la asignatura o por cargo, o sea, no solo el nivel y la modalidad, la asignatura, los de mayor antigüedad, digamos, de años anteriores, para poder, así, ubicándolos, darle el destino provisorio. Una vez que los ubica, cada uno va a elegir lo que le corresponde o lo que puede porque también sabemos que tenían que elevar la declaración jurada de horarios para darle destino y no lesionar derechos de ninguno de los docentes que vamos a reubicar. Por eso tenemos que tener en cuenta que la planilla que eleva los servicios educativos deben estar completas, ¿sí? Completas. Con todo lo que le solicita ese set de disponibilidad, con eso la Secretaría puede armar el cronograma y puede hacer el acto público de reubicación transitoria. Tenemos que tener en cuenta que para el acto público, bueno, una vez que la SAD los ubica con el orden de prioridades, como decimos, tenemos que tener en cuenta que si el ciclo lectivo no comenzó, le podemos mostrar todas las vacantes, ¿sí? Le podemos mostrar todas las vacantes. Pero si el ciclo lectivo ha comenzado, debemos tener en cuenta que las vacantes se van a ordenar de acuerdo al de menor orden de mérito distrital, ¿sí? Yo no puedo, comenzado el ciclo lectivo, decidir dónde quiero ir con esa reubicación transitoria, ¿sí? Sino que a través de la declaración jurada uno va diciendo que no de acuerdo a las pautas que se me generan con alguna incompatibilidad con la planilla de declaración jurada. Si no, es por estricto orden de menor orden de mérito distrital. ¿Sí? Esto es con respecto a la Secretaría de Asuntos Docentes que hace con respecto a la reubicación transitoria con las vacantes y con los docentes a reubicar. Por ahí, esto en cuanto a la SAD. Por ahí hablamos de qué haría el equipo de conducción de los servicios educativos. Debemos recordarle que ellos, si existen vacantes, como ya dijimos, en su servicio educativo, ya ahí cesaría la disponibilidad del docente, siempre y cuando sea el mismo cargo, mismas horas cátedras, o sea, que el PID corresponda con el PID que quedó en disponibilidad. También le debemos comentar al director que él no puede abrir títulos, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ser en el mismo cargo, módulos y horas cátedras que quedó disponible. Solamente está facultado para reubicar por incumbencia de título la Secretaría de Asuntos Docentes, ¿sí? Y que la Secretaría de Asuntos Docentes va a convalidar esa reubicación transitoria el Tribunal Descentralizado de cada región. Bueno, ya sabemos que el director, como dice acá en esta plaquita, es el que debe declarar al docente en disponibilidad y debe elevar ese set correctamente, ¿sí? Correctamente, para que no falte ningún dato y ningún docente se vea vulnerado por alguna omisión en cuanto a su puntaje, en cuanto a la materia que tenga que reubicar, ¿sí? Cuanto más completo esté ese set de disponibilidad, que tiene que tener todas las firmas del directivo, de los inspectores de nivel correspondiente, mejor se va a llevar a cabo el acto de reubicación transitoria, ¿sí? Bueno, con respecto a eso, podríamos decir de los directivos de los establecimientos, ¿sí? Como para que no ocurra alguna cuestión que a veces decimos
abrió título y lo sentó en una vacante que no correspondía, por ahí. Simplemente es una charla como para decirle esto nos corresponde a nosotros, esto corresponde a ustedes con la supervisión del nivel y demás. Bueno, con respecto a la reubicación transitoria, sabemos que es el tribunal descentralizado, es el que va a otorgar, ¿sí?, la reubicación de acuerdo a lo que la SAD le muestra de las vacantes. Y como dice acá, obviamente siempre que existan vacantes, el tribunal descentralizado va a otorgar esa reubicación. Como ya hablamos, para este ofrecimiento se debe tener en cuenta el inciso 9, como dice acá, el artículo 109, el inciso B, y el de los suplentes sería el artículo 110, el inciso B del Estatuto del Docente, en cuanto al cese del provisional, que es donde aclara cuándo cesa un provisional y cuándo debe cesar un suplente, tanto el 109 como el 110 en el inciso B. ¿Sí? Y bueno, y ya sabemos cómo ubicar de acuerdo a las pautas que nos indica claramente el artículo 24 del Estatuto del Docente. Siempre decimos que una reubicación transitoria no debe lesionar la unidad familiar ni provocar problemas de incompatibilidad, ¿sí?, como nos indica el artículo 26. O sea, uno cuando va a reubicar transitoriamente un docente, para eso solicita la declaración jurada de horarios y de cargos, ¿sí? Decimos que para la reubicación transitoria debemos tener cumplimentado este set de disponibilidad y el anexo 1, que es para darle la reubicación transitoria al docente. Si esto va muy rápido, me dicen, por favor. Bueno, cuando decimos que esto ya lo hablamos con reincorporación, cuando toma posesión un docente con una reubicación transitoria, una vez que la SAD lo notifica, inmediatamente hace toma de posesión en el nuevo destino, ¿sí?, en la primera carga horaria de esa asignatura, la cual le dio el destino la SAD, ¿sí? Siempre y cuando reúna todas las condiciones con todos los requisitos que ya hablamos previamente. Bueno, con respecto a la disponibilidad, sabemos que hay un máximo de que puede quedar en disponibilidad un docente, que sería un máximo de 5 años, ¿sí? 5 años como disponible. El primer año sabemos que va a percibir en su totalidad los saberes y los restantes 4 no, ¿sí? Entonces son 5 años como máximo y el primer año va a percibir 100% de sus haberes. Terminado ese periodo, el docente, como lo que indica el artículo 22 del estatuto, va a cesar, ¿sí? Bueno, ya sabemos que debemos computar para el cese los periodos no trabajados. Y una vez puede ser que el docente se reubique definitivamente y quede nuevamente en disponibilidad. Bueno, a partir de esa situación de disponibilidad se vuelve a contar ahí los 5 años de disponibilidad, ¿sí? No los arrastra desde el primero, sino que a veces puede ser que reubiquemos definitivamente y sucedan otra vez algunas cuestiones en los servicios educativos que vuelva a quedar en disponibilidad y bueno, a partir de ahí se vuelven a contar los periodos no trabajados para no lesionar los derechos de estos docentes. Bueno, si la reubicación fuera en el destino definitivo que asigna el Tribunal de Clasificación Central, la disponibilidad cesaría automáticamente. Bueno, como estuvimos hablando y como dijimos, la reubicación definitiva, el destino de ofrecimiento de las vacantes le corresponde a la Secretaría de Asuntos Docentes. Sabemos que esto lo puede hacer hasta 60 días antes del movimiento anual docente, hasta
60 días antes, ¿sí? Hasta 60 días antes del monitor al docente, le puede mostrar las vacantes la Secretaría para que el docente elija su destino, ¿sí? Y una vez que fija la vacante a utilizar, se eleva al tribunal descentralizado, que luego lo va a elevar al tribunal central, quien va a convalidar esta acción, ¿sí? Quien va a convalidar la reubicación definitiva es el Tribunal de Clasificación Central, a través de un acto resolutivo. Quien va a notificar este acto es la Secretaría de Asuntos Docentes. ¿Cuándo va a ser toma de posesión el docente en esta acción? Al primer día del ciclo lectivo del año siguiente, ¿sí? Que lo pauta, como ya hablamos, el calendario de actividades docentes. Bueno, nosotros sabemos que podemos reubicar en el mismo cargo, en el mismo distrito, en distinto cargo, distinto distrito, eso como lo pauta el artículo claramente en el Estatuto del Docente, ¿sí? Ellos pueden menos reubicar en educación superior y en artística terciario, son los únicos niveles de la educación que no podemos reubicar docentes, ¿sí? Ni cargos de base, en ningún caso se puede reubicar a docentes tanto en la rama de educación superior como en educación artística de nivel terciario. Como lo pauta el artículo 25 en cuanto a los requisitos, tanto para la reubicación transitoria como definitiva, tanto en cargos como horas cátedra, módulos, diferentes a los que revistaba, el docente debe poseer título habilitante para el ingreso a la docencia al momento de ser reubicado. Por eso les comentaba anteriormente que cuando solicitamos el set de disponibilidad y los requerimientos que la misma Secretaría impone, es porque uno de ellos es poseer título habilitante cuando sucede que no se reubica en el mismo cargo que quedó disponible, sino que se reubica en otro distinto al que revistaba, y por eso es necesario el título habilitante en este caso. Bueno, y lo que dice en cuanto a la notificación del destino definitivo es la Secretaría de Asuntos Docentes quien va a notificar cuando el Tribunal de Clasificación Central convalide ese destino. La que va a notificar es la Secretaría de Asuntos Docentes, donde luego, después de ser notificado, va a ser la toma de posesión de acuerdo al calendario de actividad docente que se estipule para ese ciclo lectivo, ¿sí? Sabemos que siempre el MAD se da, como por ejemplo ahora, en el 2023, para hacer toma de posesión en el 2024, en lo que estipule el calendario de actividades docente el primer día del ciclo lectivo. Me parece que hasta aquí hemos concluido así un pantallazo general de los que son permutas, reincorporación y reubicación en lo que un docente puede solicitar. ¿Sí? A ver, bueno, Anita. chicos, gracias chicos, chicas, gracias por este espacio de siempre. Seguramente el miércoles que viene nos vamos a encontrar con otra propuesta. Gracias por los aportes, porque eso nos confirma lo que nosotros en realidad intentamos hacer con estos encuentros, que es unificar el criterio de trabajo, y eso es muy complejo porque entendemos que la provincia es diversa y que las realidades son diversas, y que la verdad es que la información llega de distintas maneras a distintos lugares y que intervienen distintos organismos de distintas maneras. O sea, a nosotros nos permite confirmar eso y tratar de llegar a un criterio común, obviamente siempre favoreciendo el derecho de cada uno de los docentes y haciendo que los establecimientos educativos funcionen lo mejor posible. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias, Nancy, impecable, como siempre. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Muchas gracias.